Buen día a los que no he saludado. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a intentar replicar lo que sucedió el viernes pasado, a ver si a través de un caso clínico podemos dar un tema en particular. Sí, básicamente lo que vamos a ver hoy es de aparato digestivo, cirrosis y sus complicaciones. La idea, bueno, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran. Cualquier consulta que tengan, solamente tienen que interrumpir, no hay ningún problema. Voy a ver si puedo... ¿Ven la presentación? Sí, doctor. Sí. Bueno, vamos a partir desde un caso clínico. El resumen del caso es lo que estamos viendo, es un varón de 55 años con antecedentes de cirrosis hepática alcohólica, fiebre y dolor abdominal. La idea es que discutamos algunos casos con las cosas relacionadas con cirrosis y con lo que le va a pasar a este paciente a medida que lo vayamos conociendo. Como introducción, la cirrosis hepática constituye un importante problema de salud pública en Argentina y Mendoza también. Se calcula que causó la pérdida de 31 millones de años de vida ajustados por discapacidad y el 2% de todas las muertes en el mundo en el año 2010. Ese fue el último censo que se hizo. En Argentina se estima que en ese mismo año, en el 2010, murieron por cirrosis 6.520 personas, correspondiendo a 16 muertes por cada 100.000 personas por año. Si bien no es una de las causas más comunes de muerte, es una patología muy habitual que uno ve en la práctica clínica donde le toque estar. La cirrosis puede ser consecuencia de un gran número de factores etiológicos que producen inflamación crónica del hígado. La historia natural de la cirrosis se caracteriza por una primera fase que se llama cirrosis compensada, donde no aparece ninguna de las complicaciones, y después aparece la cirrosis descompensada, que es cuando aparecen las complicaciones que algunas veremos hoy. De las complicaciones, ahí les voy a contar más o menos cómo podemos dividir las manifestaciones clínicas que genera la cirrosis, pero una de las más comunes está asociada a la presencia de ascitis, alteraciones de la función renal, hemorragias digestivas altas, la encefalopatía hepática y las infecciones bacterianas en general. Doctor, Una vez que el paciente desarrolla... ¿Sí? Doctor, está pasando las diapositivas porque no están corriendo. No, no sé si ven una diapositiva que dice introducción en rojo. Sí, doctor, esa. Eso es todo. ¿Sí? Una vez que el paciente desarrolla una cirrosis descompensada, el pronóstico empeora de manera marcada y presenta una mediana de supervivencia de aproximadamente 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el paciente desarrolla una de las complicaciones agudas de la cirrosis, la sobrevida de estos pacientes se reduce en forma significativa. Bien. Cirrosis, en términos generales, es un término que define una alteración anatomopatológica del hígado, en la que habla de una fibrosis hepática con nódulos de regeneración. Esa es la característica que vería un anatomopatólogo si tuviese una biopsia de un hígado cirrótico. En general, nosotros no es necesario que lleguemos a una biopsia para diagnosticar una cirrosis hepática, sino que lo hacemos en base a datos clínicos del paciente y a estudios complementarios que no llegan a ser invasivos como una biopsia hepática. La biopsia hepática queda relegada a algunos casos de duda, donde la duda, donde no se puede realizar el diagnóstico con las herramientas clínicas que tenemos en la actualidad, o en algunos casos donde la etiología pueda ser, evaluada a través de una biopsia. En general, ¿cuáles son las causas de cirrosis que ustedes conocen? Alcoholismo, medicamentosa. Por alcohol, medicamentosa. La viral. Por diferentes fármacos. Muy bien. Por hepatitis. La más común, la principal causa acá en la Argentina es la
tóxico-alcohólica. La segunda causa en Argentina es de origen viral. Recuerden, tanto la hepatitis B como la hepatitis C pueden producir inflamación crónica, estados de hepatitis crónica, que con el tiempo pueden desarrollar una cirrosis hepática. Otras causas son las hepatitis autoinmunes, esas nunca hay que olvidarse, sobre todo en personas jóvenes, donde no hay una causa clara, no es de origen viral ni tóxico, y como tiene un tratamiento específico es importante que nosotros lo tengamos en mente siempre. Las causas medicamentosas también, como ustedes dijeron, hay muchos fármacos que tienen metabolismo hepático y que algunos de ellos pueden con el tiempo generar una hepatitis crónica y conllevar a una cirrosis hepática que después puede presentar alguna de las complicaciones que vamos a ver. Después hay causas más raras de cirrosis. Hay un grupo de enfermedades que producen depósitos a nivel de varias estructuras orgánicas, una de ellas el hígado, y son dos las más comunes. Una, la enfermedad de Wilson, que es una alteración metabólica donde se genera un aumento del cobre sanguíneo y se deposita en el hígado generando una inflamación crónica, y la otra es la hemocromatosis, que es una enfermedad también metabólica, puede ser primaria o secundaria, donde se genera un acúmulo de hierro a nivel hepático, y eso con el tiempo puede devenir en una cirrosis hepática. En términos generales, cuando uno ve una muestra, una biopsia hepática, cuando el anatomopatólogo la ve, las características que ve en el hígado son iguales para todas las cirrosis. Es decir, una cirrosis de origen alcohólica va a producir las mismas alteraciones anatomopatológicas que una cirrosis autoinmune, una hepatitis autoinmune o una cirrosis por virus C, por ejemplo. La biopsia a nivel etiológico solamente puede darnos alguna información cuando la sospecha esté relacionada con alguna enfermedad por depósito. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver sobre todo el hierro depositado en los hepatocitos y el cobre también. Serían las únicas dos causas etiológicas que la biopsia nos podría dar algún tipo de información. En el resto, la anatomía patológica solamente nos va a hablar de fibrosis y nódulos de regeneración, como para confirmar o no una cirrosis hepática. La cirrosis hepática en general, y como características clínicas, desarrolla dos grandes síndromes. Un síndrome está en relación con la resistencia que genera esta reestructuración de la trama hepática, una resistencia vascular al pasaje de sangre de todo lo que es el sistema portal. Entonces genera lo que se llama un síndrome de hipertensión portal. Este síndrome de hipertensión portal conlleva a ciertas complicaciones o ciertas características clínicas. Una, al haber una hipertensión en el sistema porta, genera, y como es una hipertensión de tipo venosa, a nivel del peritoneo genera un aumento de la presión postcapilar, y esto, como ustedes saben, al haber cambios hidrostáticos, permite la salida de un trasudado en el peritoneo, que es lo que se conoce como ascitis. La ascitis causada por la cirrosis genera una ascitis de tipo trasudado. Después en alguna vez vamos a ver que la ascitis podemos clasificarla como trasudado o exudado, lo más común es trasudado. En el caso de la cirrosis hepática lo que vamos a tener es un trasudado. Otras características que están en relación directa con la hipertensión portal es como inmediatamente posterior al hígado tenemos un órgano importante como es el vaso. Este vaso aumenta de tamaño, y no solamente aumenta de tamaño, sino que aumenta su funcionamiento. Y como sabemos, su funcionamiento está en la destrucción de los elementos formes de la sangre. Entonces va a haber una disminución, en los elementos formes de la sangre. Básicamente, normalmente vamos a tener una disminución de los glóbulos rojos, que se va a manifestar como una anemia, disminución de las plaquetas, aumentando el riesgo de sangrados, y por otro lado, y en escala de frecuencia la menor, una disminución de los glóbulos blancos. Normalmente lo que vemos en un aumento del tamaño de la función del tamaño y de la función del vaso
es una bicitopenia asociado a anemia más plaquetopenia. Pero puede haber una pancitopenia también, ¿eh? Este aumento de tamaño y función del vaso se llama hiperesplenismo. Y el hiperesplenismo consta de 3 patas para que uno lo diagnostique. 1, por lo menos una bicitopenia. 2, aumento del tamaño del vaso. Y 3, tener una médula ósea que funcione correctamente. Bien. Otra de las manifestaciones que vamos a ver con esta hipertensión portal a nivel retrógrada, afecta, digamos, toda la circulación esofágica venosa y del techo gástrico. Y esto es lo que nos va a llevar a una complicación de la cirrosis hepática y del síndrome de hipertensión portal, que son las varices esofágicas y las varices del techo gástrico, las cuales, asociadas a esta plaquetopenia que pueda tener el paciente, más lo que vamos a hablar enseguida, que es la disminución de los factores de coagulación, aumenta el riesgo de sangrado. Las hemorragias digestivas altas, después cuando lo veamos, vamos a ver que las vamos a clasificar en variciales y no variciales, porque las variciales tienen peor pronóstico que las otras etiologías y tienen un tratamiento específico. ¿Sí? Doctor, disculpe, una consulta. Usted dijo hiperesplenismo, ¿es lo mismo que esplenomegalia o no? No es lo mismo. Hiperesplenismo es la tríada de esplenomegalia, bicitopenia o pancitopenia y una médula ósea normofuncionante. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Y obviamente asociado a un síndrome de hipertensión portal. La hipertensión portal puede ser de otros orígenes, otras causas que no sea una cirrosis, por ejemplo una trombosis de la vena porta. Pasa que normalmente el síndrome de hipertensión portal se manifiesta en un contexto de un paciente cirrótico, pero no es la única causa. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, hiperesplenismo es un aumento del tamaño del vaso con una hiperfunción. Y esa hiperfunción se manifiesta con la disminución de glóbulos rojos y plaquetas y a veces también glóbulos blancos. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Bien, estábamos hablando del síndrome de hipertensión portal. Hay otro gran síndrome que se ve en pacientes cirróticos, que es el de insuficiencia hepática. El hígado tiene múltiples funciones y cuando disminuye la cantidad de hepatocitos, digamos, algunas de estas funciones empiezan a fallar y se manifiestan a nivel sistémico. Aparecen clínicamente, se manifiestan, o también a nivel del laboratorio y a nivel de algunos estudios que podemos llegar a hacer. El hígado, cuando empieza a funcionar de menos, genera alteraciones, por ejemplo, a nivel de la elaboración y liberación de factores de coagulación. Ustedes saben que muchos factores, y sobre todo los factores K dependientes, son producidos y liberados en el hígado. Por lo tanto, vamos a tener una disminución de factores de coagulación que van a predisponer a los sangrados. Sangrados digestivos, como dijimos recién, y sangrados en general. Los pacientes tienen mayor posibilidad de sangrar desde otros lugares. Incluso cuando veamos las características físicas de la cirrosis, vamos a ver que podemos llegar a ver hematomas, equimosis, petequias relacionados con estas alteraciones de la coagulación. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre a ustedes que podemos llegar a ver relacionado a la insuficiencia hepática? Aumento de la bilirrubina. Bueno, aumento de la bilirrubina. El aumento de la bilirrubina está en relación más que... ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Perdón. ¿Sería por una disminución de la albúmina? Bien, bien. Eso sí habla claramente de una insuficiencia hepática. La albúmina se produce en el hígado y se produce una hipoalbuminemia que va a, va a ser causa de la presencia de edemas en estos pacientes y, por supuesto, también va a colaborar con la generación de la ascitis. ¿Ginecomastia, doctor? Bien.
Antes de la ginecomastia, dijeron aumento de la bilirrubina. La bilirrubina aumenta fundamentalmente por la disminución de la vida del hepatocito. Hay roturas de hepatocitos y libera bilirrubina a la sangre y eso es lo que genera la ictericia y la hiperbilirrubinemia. Lo cual no habla de función. Acá quiero que quede un concepto claro. Las enzimas hepáticas y la bilirrubina son elementos intracelulares que cuando aumentan hablan más de inflamación del hepatocito, más de destrucción del hepatocito, no de función. ¿Sí? Nosotros podemos tener una hepatitis A, con aumentos importantes de la bilirrubina, de la GOT y de la GPT, y ese hígado estar normofuncionante. Eso quiero que les quede claro. Y al revés también, podemos tener un paciente con una cirrosis avanzada, donde ya no tenga tantos hepatocitos dando vueltas, y que la bilirrubina y la GOT y la GPT estén levemente aumentados y tener una insuficiencia hepática severa. Eso siempre ténganlo en cuenta. Yo quería mostrarles algunas fotos clínicas. Bueno, dijeron ginecomastia. Bien, eso también está en relación con la función, con la hipofunción hepática. ¿Por qué vamos a ver ginecomastia? Por una alteración en el metabolismo de las hormonas de los andrógenos. Muy bien, de las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas en los pacientes cirróticos tienen una vida media mayor, porque el hígado no los metaboliza. Entonces esto se va a poner de manifiesto mucho más en el hombre. En el hombre genera dos características clínicas fundamentales, que es la ginecomastia y la distribución ginecoide del vello corporal. Eso tiene que ver con lo que muy bien explicaste recién. Bueno, ictericia, acá tenemos un paciente cirrótico, ¿sí? Fíjense, aparte de la ictericia, que está bien marcada, ¿ven alguna otra característica que les llame la atención? La telangiectasia. Los pacientes cirróticos están vasodilatados sistémicamente y esto puede generar alteraciones vasculares que en la piel se pueden poner de manifiesto con la presencia de dos lesiones clásicas. Una son las telangiectasias y los otros son los nevus spider o nevus araña. Las telangiectasias son por dilataciones venosas y los nevus araña son por dilataciones de tipo arterial. Importante es que estas lesiones aparecen solamente por donde drena la vena cava superior. O sea que lo vamos a ver desde la parte superior del tórax para arriba. Cuello, miembros superiores y cuello y cara. Por debajo no deberíamos ver telangiectasias y nevus spider. Recuerden que no es una característica única de la cirrosis la presencia de telangiectasias, sobre todo, y de los nevus spider. Hay estados fisiológicos como la mujer embarazada, donde pueden aparecer y no implican ninguna patología, y hay enfermedades genéticas como el Rendu-Osler, que es una enfermedad telangiectásica familiar, donde no tiene nada que ver la insuficiencia hepática. Doctor, le hago una pregunta. En el caso de los pacientes que toman, por ejemplo, anticoagulantes como medicación habitual, que se observan tipos nevus rubí diseminados múltiples, digamos, o petequias, también es una de las posibilidades que uno podría ver y que no es cirrosis. En realidad, nevus rubí no están asociados a nada. Los nevus rubí son lesiones de piel benigna y no tienen asociación clínica con nada. Las petequias, sí, obviamente, si tiene petequias puede estar en relación. En el caso de un cirrótico, por déficit de factor de coagulación, y un paciente anticoagulado con cualquier anticoagulante, y sobre todo si está excedido en su tratamiento, puede tener manifestaciones hemorrágicas como la presencia de equimosis petequias. Y obviamente estamos hablando de un paciente que no tiene insuficiencia hepática, o sea, está en relación con una complicación de la medicación que nosotros le estamos dando. Claro. El factor de coagulación, que digamos, el marcador biológico que es más específico para evaluar función hepática es el factor 5 de la coagulación. O sea, dijeron albúmina recién,
Podemos evaluar función hepática viendo el tiempo de protrombina también, por la afectación de todos los factores CAP dependientes. Pero el más fidedigno y que no se modifica por otras alteraciones, como por ejemplo el consumo de algunos anticoagulantes, es el factor 5. Bueno, lo que ven ahí es un Nevus Spider. Tiene la característica que si ustedes lo comprimen con un vidrio, ¿sí? Desaparece, pero el núcleo es pulsátil, late, porque es de origen arterial. Otra característica, yo les decía que estos pacientes se comportan como vasodilatados sistémicos, y a nivel de la palma de la mano podemos ver eso que estamos viendo ahí, que se llama eritema palmar. Es bien característico, y fundamentalmente tiene varios mecanismos de producción, pero el más reconocido es una alteración del metabolismo del óxido nítrico del endotelio, por lo cual se genera una vasodilatación generalizada, y a nivel de la palma lo podemos ver como vemos ahí en la imagen. En la mano vamos a ver otras características también de los pacientes cirróticos. Podemos ver la ictericia, podemos ver lo que se llama enfermedad de Dupuytren, una retracción de la aponeurosis palmar, que es bien característica, incluso al paciente le puede generar dificultad para extender los dedos. Vamos a tener unas uñas muy particulares, creo que yo tenía acá. Bueno, acá está el Dupuytren, ¿no? Hay toda una retracción, ahí tiene incluso la afectación de uno de los tendones flexores, en este caso, por el Dupuytren. Las uñas de Terry, que es esto que estamos viendo acá, que tiene la característica, fíjense, la ausencia de lúnula, la parte blanca proximal. Estos pacientes lo pierden y pueden aparecer estrías de tipo longitudinales. No se ve muy bien en esta imagen, pero bueno, la característica fundamental es la ausencia de lúnula. Se llaman uñas de Terry. Todas esas cosas se pueden ver a nivel de la mano. Bien. Preguntas. Bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro paciente. Nosotros somos médicos de guardia, estamos en la guardia del Hospital Central, y viene un paciente, ahora de 55 años, que lo trae la esposa. Él mismo se encuentra somnoliento y la esposa refiere que presenta fiebre, asociado a escalofríos desde hace 24 horas, la cual se relaciona con quejas de dolor y distensión abdominal del mismo tiempo de evolución. Bueno, acá hay algo que no dijimos, y hay un trastorno muy común del metabolismo hepático y que forma parte de la insuficiencia hepática, que es la encefalopatía hepática o encefalopatía metabólica relacionada a la insuficiencia hepática. En esta complicación, digamos, hay varias teorías, no está muy claro cuál es el mecanismo de producción. Ya vamos a hablar un poquito más de ello, pero en general tiene que ver con alteraciones del metabolismo del amonio, el cual es tóxico para el sistema nervioso central, entonces se acumula en sangre y genera diferentes alteraciones a nivel difuso del sistema nervioso central, que generalmente son alteraciones de la conciencia. Ya lo vamos a ver un poquito mejor enseguida. Bueno, ¿qué les parece este paciente? Entonces, 55 años, somnoliento. ¿Qué significa somnoliento? Disminución de estado de conciencia. ¿Cuánto? Y tenemos que, cosa más, está disminuido, tenemos que aumentar la voz o estimularlo fuerte para poder que reaccione. Exactamente. La somnolencia es una alteración cuantitativa del estado de conciencia, donde nosotros tenemos que ejercer un estímulo, en este caso verbal, llamándolo, por ejemplo, para que se despierte, y una vez que nosotros cesamos el estímulo, el paciente vuelve a dormirse. Si esto requiere, para que se despierte, requiriera un estímulo más intenso, como por ejemplo generar dolor, ya estamos hablando de un paciente estuporoso. Tiene fiebre asociada a escalofríos de 24 horas de evolución,
¿Qué les dice a ustedes la presencia de escalofrío? Hay una infección. Bueno, ¿y qué más? Que aumentó mucho la temperatura. Fiebre sí, el paciente tiene fiebre, pero la fiebre con escalofríos, digamos, nos orienta en general, acuérdense que en medicina las cosas no son absolutas, nos orienta a un episodio de bacteriemia, que es cuando más rápido sube la temperatura y es lo que genera los chuchos de frío. ¿Qué es bacteriemia? La presencia de bacterias en la sangre. Entonces, la presencia de escalofríos nos puede hacer pensar en que el paciente tiene una infección y que la infección es de origen bacteriano. Y aparte tiene quejas de dolor y tensión abdominal del mismo tiempo de evolución. Si ustedes estuvieran ante un paciente cirrótico con distensión abdominal, ¿qué deberían pensar en primera instancia? ¿Peritonitis bacteriana espontánea? ¿Cómo? ¿Peritonitis bacteriana espontánea? Está muy bien. Eso sería, digamos, dentro del proceso analítico, el diagnóstico en el que nosotros deberíamos pensar. Pero yo les pregunto un cirrótico cualquiera que viene con distensión abdominal. Asitis. Eso, la presencia de asitis. Muy bien. Muy bien, que es una condición, o sea, la cirrosis y la asitis es una condición para que aparezca la peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, a ver qué más podemos hablar de este señor. Bueno, este es el interrogatorio. El estado confusional del paciente hace dificultoso el interrogatorio directo. Sin embargo, refiere dolor intenso sin poder describir más características del mismo. Nunca antes había experimentado algo como esto. Es generalizado, es intenso, el más fuerte que he tenido. La esposa refiere que lo ha encontrado muy somnoliento, no come ni toma líquidos desde hace 24 horas. La última vez que consumió alcohol fue hace 48 horas. Este dato es importante. En ocasiones con sensación de frío, tembloroso, sudoroso, pálido y un poco confuso desde que empezó con el dolor abdominal. Tiene antecedentes de alcoholismo crónico, consume 2 litros diarios de vino, en ocasiones cerveza. Desde hace 30 años, desde que lo conoce. En ocasiones ha requerido asistencia médica de urgencia por intoxicaciones alcohólicas, broncoaspiraciones y caídas, traumatismo con facilidad para el sangrado en los últimos años y es un fumador con un índice de paquetes años de 40. Otros antecedentes de mucha importancia es que estuvo internado hace 2 meses por vómitos de sangre. ¿Cómo se llaman los vómitos de sangre? Hematemesis. Por hematemesis, hipertensión arterial no tratada y tabaquismo. Tiene antecedentes de cirugía de hemorroides hace 2 años. Hábito fisiológico constipado, catarsis habitual cada 2 días de heces bien formadas. En la última semana, materia fecal oscura y maloliente. ¿Qué podríamos decir? Melena. Muy bien. O sea que podríamos estar ante un paciente que lleva 1 semana de melena, es decir, una hemorragia digestiva alta probablemente. Ritmo diurético disminuido hace unos días y no ha orinado nada en todo el día de hoy. O sea que el paciente está con anuria. Con anuria. Anúrico, muy bien. No tiene otros datos de relevancia, antecedentes familiares, fallecido, bueno, muy bien. Entonces que tenemos un paciente con un dolor abdominal intenso, con fiebre, con un antecedente importante que es el sangrado digestivo alto probable de 1 semana de evolución, con una anuria, o sea que podemos pensar en una insuficiencia renal aguda, y con trastorno de conciencia. ¿Sí? Es un paciente que viene mal. Ya desde lo que estamos leyendo podemos decir que es un paciente que viene grave. Entonces, en primera instancia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre que harían? Obviamente que lo vamos a revisar. Pero digamos, ya en la mente de nosotros, ¿qué debería estar? Solamente con el interrogatorio. Una encefalopatía hepática. Sí, ¿qué más? Cirrótico descompensado. Seguro que sí. El dolor abdominal, ¿qué podemos decir del dolor abdominal? Hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta, muy bien. Y el dolor abdominal, asitis. Claro, la asitis y probablemente una irritación del peritoneo.
Ya. Bueno, o sea que tendríamos que pensar en algún proceso infeccioso abdominal. Acá, digamos, estamos pensando en algo infeccioso. En un paciente cirrótico, digamos, dentro de las características de un paciente cirrótico y como una enfermedad crónica, estos pacientes son inmunodeprimidos, por lo tanto tienen más riesgo de infección. De infecciones en general, y en particular a nivel de la citis, generando una peritonitis bacteriana espontánea. Pero no podemos dejar de pensar en otras causas de fiebre en este paciente. ¿Sí? Un paciente... Sí. La misma oliguria, esa insuficiencia renal aguda puede estar asociada también. ¿A qué? A fiebre. A la somnolencia por el aumento de compuestos nitrogenados. Muy bien. Pero la fiebre, yo quiero ver qué puede tener que ver la fiebre con la disminución de la diuresis. ¿Un shock séptico que está haciendo? Una pielonefritis. No. La primera respuesta es la correcta, que el paciente esté con un shock séptico o con un riñón de sepsis y que esta insuficiencia renal aguda esté en un contexto de sepsis. Tenemos que pensarlo y está muy bien. La pielonefritis, obviamente que lo tenemos que pensar como diagnóstico, pero la pielonefritis per se no debería afectar la diuresis, a menos que el paciente esté en un estado de sepsis relacionado con la pielonefritis, pero si no, no. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ante todo paciente con trastorno de conciencia y fiebre? Olvídense de este señor. Pero siempre que vengamos, que veamos en la urgencia un paciente con fiebre y trastorno de conciencia, ¿qué dos cosas deberíamos pensar? ¿Internarlo? No, sí, eso es del tratamiento. Este paciente obviamente lo vamos a internar. Lo digo como causa, que es más, nos va a llevar a un accionar rápido. Pensar primero en una meningitis que puede estar haciendo. Muy bien. Muy bien. La meningitis no se nos puede pasar, por lo menos en este caso, vamos a ver que no es una meningitis y no le vamos a hacer una punción lumbar. Pero siempre que ustedes estén frente a un paciente con trastornos de conciencia y fiebre, la meningitis tiene que estar dentro de los diagnósticos que ustedes barajen, siempre. Porque si no, se les va a pasar. Y que se les pase una meningitis es grave. La meningitis lo que es una urgencia infectológica, o sea que si nosotros nos demoramos en hacer el diagnóstico y el tratamiento, aumentamos la posibilidad de que ese paciente fallezca o quede secuela. Entonces no se olviden nunca de la meningitis. Y lo otro, obviamente, digamos, esto es en un paciente cirrótico, el trastorno de conciencia es una encefalopatía hepática, pero recuerden que la sepsis, los estados de sepsis también, pueden producir afectación del sistema nervioso central que se manifiesta con alteraciones del estado de conciencia. Entonces la sepsis, el shock séptico también, debería estar dentro de los diagnósticos que nosotros estamos barajando en este tipo de pacientes. Después recuerden, hay otras causas de origen de la infección, dijeron renal, es correcto, podríamos pensar una pielonefritis, ahí haríamos, ¿qué maniobra semiológica haríamos? Pensando en una pielonefritis. Puño percusión. Muy bien, una puño percusión. Y a nivel abdominal, hablábamos de la peritonitis bacteriana espontánea, pero no es lo único que puede producir fiebre y dolor. ¿Qué otras causas deberíamos estar atentos? Una apendicitis. Una apendicitis. Muy bien, una apendicitis. ¿Qué más? Una diverticulitis. Muy bien. Una colecistitis. Una colecistitis. ¿Qué más? Pancreatitis. Pancreatitis, muy bien. ¿Qué más? Una ¿cómo se llama? Gastritis atrófica por el propio alcoholismo que va a tener. No, eso no tendría por qué tener fiebre ni una peritonitis que tiene. Una peritonitis secundaria a cualquiera de las causas que dijimos recién. Y recuerden las perforaciones. Exacto, muy bien esa. Una úlcera perforada. Claro, una úlcera perforada también puede producir un cuadro de dolor abdominal intenso y fiebre. Muy bien. Todo eso lo vamos a tener en mente. Bueno. Muy bien. Volvamos a lo teórico. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente?
¿qué les parece en el paciente que vimos recién? ¿Qué es lo primero que haríamos nosotros como médicos? Vamos, lo que vamos... ¿Cómo? Compensarlo. Examen físico. Examen físico. Lo primero que vamos a hacer es revisarlo. ¿Y a usted qué le parece que es lo primero que deberíamos revisar en este señor? A ver si no tiene cabeza de medusa. No. El estado hemodinámico. Muy bien, el estado hemodinámico. Eso es lo primero que vamos a ver en este señor. Bueno, ¿y qué vamos a evaluar del estado hemodinámico? La frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. El relleno capilar. Bien. El pulso y la tensión arterial. La presión arterial. Bueno. ¿Qué más? También deberíamos fijarnos la frecuencia respiratoria en caso de que hubiese algún, por ejemplo, derrame pleural. Sí, o si el paciente está chocado, también la frecuencia respiratoria va a aumentar. El cuello, observar las venas del cuello. No, signos vitales. O sea, le vamos a tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Le vamos a tomar la presión acostado y parado, a ver si el paciente, si en el caso que está acostado es normal, a ver si hace hipotensión ortostática. Le vamos a medir el ritmo diurético, le vamos a poner una sonda vesical y vamos a ver cuánto orina por hora. Y el estado de conciencia. El estado de conciencia también forma parte de los signos vitales. El paciente en este caso está somnoliento. Bueno, a ver, examen físico de este señor. El paciente está en regular a mal estado general. Temperatura axilar de 38 grados, está con fiebre. Prefiere estar quieto. Somnoliento, desnutrido, mal perfundido y deshidratado. Taquimneico, frecuencia respiratoria de 32. Respiración superficial, examen respiratorio dificultoso. Ese también es un foco infeccioso que siempre tenemos que ver. Paciente cirrótico con trastorno de conciencia puede haber hecho un episodio de vómito con broncoaspiración y que esté haciendo una neumonía. O sea que el foco respiratorio también es algo que tenemos que tener en cuenta. Que no lo dije. Bueno, está taquimneico, respiración superficial. No se ocultan tales ni hipoventilación. El paciente no colabora, obviamente, está con trastorno cuantitativo de conciencia. Satura 95% aire ambiente. En la auscultación cardíaca estaba rítmico, con 100 latidos por minuto, una presión de 170. La exploración muestra abdomen distendido, con escasos ruidos hidroaéreos. No se ocultan soplos abdominales y dolor a la palpación generalizada, con signos de irritación peritoneal. Matidez en áreas declives a la percusión. ¿Eso qué es lo que significa? Que se mueve la Ascitis, el líquido. Ascitis. La puño-percusión renal bilateral negativa, como habíamos pensado en hacer por el tema de la pielonefritis. Y el examen neurológico nómina y repite con dificultad, sin presencia de foco motor, no presenta rigidez de nuca, pensando en esto de la meningitis, ni signos de irritación meningia. Y tiene un flapping positivo. ¿Qué significa un flapping positivo? El temblor. Bueno, sí, no, la maniobra yo entiendo que la saben, pero digo que hay una encefalopatía. Hay una encefalopatía. Que hay una encefalopatía metabólica. Muy bien. Bueno, volvamos a nuestra cirrosis, a la parte teórica. Ya vimos las manifestaciones clínicas. Manifestaciones de laboratorio tienen que ver con esta alteración de la función hepática. Vamos a tener aumento de las transaminasas, prolongación del tiempo de protrombina, aumento de la actividad fibrinolítica, disminución de las albúminas y aumento policlonal difuso de gamma globulinas, eso como un intento de compensar la hipoluminemia, alteración del metabolismo de la glucosa por resistencia a la insulina y porque el hígado es uno de los principales reservorios de glucógeno. El hígado y el riñón son los dos principales órganos donde el organismo deposita glucógeno, o sea que si perdemos esta capacidad hepática tenemos más riesgo de hipoglucemia. Disminuye la producción de colesterol. Recuerden que las lipoproteínas se producen en el hígado. Pancitopenia por hiperestrenismo, anemia y aumento de ferritina. La ferritina acá es un reactante de fase aguda en realidad. Y la anemia, es importante aclararlo, la anemia, esto es cirrosis en general, pero en la cirrosis alcohólica,
es multifactorial. El paciente que estamos viendo en la guardia es un paciente que está desnutrido, causa de anemia. Es un paciente que puede tener un hiperesplenismo, causa de anemia. Es un paciente que puede tener déficit de ácido fólico, causa de anemia. Es un paciente que está sangrando, lleva una semana con melena, así que pérdida de glóbulos rojos, anemia ferropénica, causa de anemia. Y la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, por lo tanto, las anemias de las enfermedades crónicas también puede estar causando parte de la anemia de este paciente. La ecografía nos ayuda, la ecografía nos sirve para evaluar el hígado. Generalmente el hígado cirrótico es un hígado chiquito. La hepatitis genera, dependiendo de la causa, pero la hepatitis puede generar un aumento del tamaño del hígado, pero cuando la hepatitis se mantiene en el tiempo, el paciente empieza a generar cirrosis, el hígado tiende a achicarse. La hipertensión portal podemos verlo por un aumento del tamaño de la porta, y ahí, digamos, se puede hacer ecodoppler, portal, donde vamos a ver un aumento de la presión portal, aumento de las venas esplénicas, esplenomegalia, forma parte del hiperesplenismo, y la ascitis subclínica. Ascitis subclínica es la que no detectamos nosotros con el examen físico y que necesitamos de una ecografía para verla. Normalmente, para que la ascitis sea manifiesta en el examen físico, tiene que tener un volumen de más de 400 centímetros cúbicos. Bueno, sigamos con nuestro señor. Bueno, sin haber leído el tema a ustedes, ¿qué les parece que vamos a hacer? Ya lo revisamos, lo interrogamos bien, estamos planteándonos varios diagnósticos, ¿sí? A nivel abdominal, fíjense, cosas importantes, digamos, no localizadas, o sea, pensamos en algo más difuso, ya sabemos que tiene ascitis, o sea que podemos sospechar una peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación infecciosa muy común de estos pacientes. Estos pacientes, aparte de ser inmunocomprometidos, pierden parte del sistema retículo endotelial hepático por la disminución de las células de Kaplan. Si recuerdan, forman parte del sistema inmunológico para prevenir la traslocación bacteriana. Entonces estos pacientes traslocan bacterias fácilmente y permiten que colonicen el líquido ascítico, que es un trasudado y que tiene que ser aséptico. ¿Qué más? Bueno, tenemos un trastorno de conciencia. El paciente no parece estar en estado, por lo menos no está chocado. Tiene una TAM de más de 65, así que no está chocado. ¿Qué más podemos decir? Tiene trastorno de conciencia, podemos pensar en una encefalopatía hepática. Tenemos algo muy importante, le hicimos un tacto rectal y encontramos melena, como habíamos dicho, por lo tanto podemos confirmar la presencia de una hemorragia digestiva alta probablemente, y probablemente de origen varicial. Recuerdan que este señor tenía antecedentes previos de haber estado internado por una hemorragia digestiva varicial. Bueno, ¿qué más? ¿Qué le pedirían a este paciente? ¿Qué estudios le pedirían? Una analítica. Muy bien. ¿Qué pedirían de la analítica? Hepatograma. Bueno, ¿para ver qué? Enzimas hepáticas. El funcionamiento hepático. Hemoglobina hematocrita. Recuerden, les repito lo que les dije recién. La GOT y la GPT no valoran funcionamiento hepático. La GOT, la GPT, la bilirrubina y la FAL no valoran funcionamiento hepático bajo ningún punto de vista. ¿Sí? Pruebas de coagulación pediríamos para ver funcionamiento hepático. Bien, ahí me gusta más. Vamos a pedir coagulación. Le pediríamos que vamos a pedir un TT, un TTPK, le vamos a pedir plaquetas, obviamente. ¿Qué más? Hemograma en general, dijimos. Muy bien. Anemia. Para la anemia, ¿y para qué más pediríamos el hemograma? Para ver la fórmula leucocitaria. Perfecto. Muy bien. Para ver si... Creatinina y urea para valorar la función renal. Muy bien. Alguien habló despacito recién, ¿qué dijo? Gases en sangre.
Gases en sangre, me gustó. Una paracentesis. Muy bien, bien. Una glucemia. ¿Una? Una glucemia. Bueno, muy bien. Gases en sangre. ¿Por qué le pedirían gases en sangre? Por lo que estaba con el flapping. No, el flapping habla de encefalopatía metabólica. O sea, no es indicación el flapping de hacer gases. Pero en este paciente no es para estaría ver bueno. si está en shock. Claro, ¿y qué podemos ver en los gases? Si está en shock. Y medir en acidosis o alcalosis. Una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. Ahí escuché al fondo, esa es la respuesta correcta. Una acidosis metabólica. ¿Y qué más podríamos ver? ¿Por qué es la acidosis metabólica? Y ahí puede ver el bicarbonato. No, ya sé. Eso es lo que nos va a hablar de acidosis, pero el origen de la acidosis. Por disminución de oxígeno. No. ¿Aumento de componentes nitrogenados? Bien, ahí me gusta. El paciente está anúrico, ligúrico, así que podemos pensar que puede tener un origen renal. Me gustó. ¿Y qué otra causa? Por el metabolismo de los lípidos, porque tiene resistencia a la glucosa. No. O sea, por una cetoacidosis, ¿puede ser? No, para que haya cetoacidosis tiene que haber falla en la insulina, no en la glucosa. En este caso la cetoacidosis. Claro, bueno, aumento del GAP iríamos a buscar una acidosis metabólica con GAP aumentado, pero no me han dicho la causa más importante. Me han dicho la segunda. Una lactatemia. Muy bien, el ácido láctico. Acuérdense que cuando piden gases, el ácido láctico va informado también, ¿no? Una acidosis metabólica, GAP aumentado por una acidosis láctica, en este caso por una hipoperfusión periférica. Bueno, yo les cuento qué se le pidió y qué tenía este señor. Este señor tenía 14.400 glóbulos blancos, con 82% segmentados, 6 callados, 6 linfocitos y 6% de monocitos. ¿Cómo lo interpretan ustedes a eso? Que probablemente la citis que porta el paciente ya debe estar traslocada de bacterias. Bueno, pero digamos, la interpretación general. Si yo tengo 14.400 blancos con 82% de segmentados y 6% de callados, ¿qué digo? Una infección bacteriana. Infección. Claro, tenemos una leucocitosis, 14.400 blancos, con una neutrofilia. Fíjense, se ha ido todo para los neutrófilos. Y a su vez tenemos un 6% de formas inmaduras, o sea que hay una desviación a la izquierda. Leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda. Esto es típico de las infecciones bacterianas, como ustedes dicen. Muy bien. Hemoglobina 10,1. ¿Qué decimos con esa hemoglobina? Anémico. Volumen corpuscular medio de 80, plaquetas 104.000, tan bajas. Lo normal es de 150.000 para arriba. Glucemia 76, urea 94, está alta. La glucemia es normal. Creatinina de 1,6 está alta. Amilasa de 28 es normal. ¿Se acuerdan que alguno de ustedes dijo pancreatitis? Bueno, por eso se le pidió la amilasa, pensando en que quizás, como diagnóstico más raro, pero que hay que pensarlo, una pancreatitis, se pidió amilasa. Sodio y potasio normales, gases en sangre que muestran una... Bueno, está mal hecho los gases, pero tiene una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Tiene una doble acidosis. Una acidosis mixta. Que no concuerda con el pH. Debería tener un pH menor de 7,40. Radiografía de abdomen, impresiona algunas asas distendidas, sin presencia de hilio. Una ecografía abdominal urgente, donde se aprecia abundante cantidad de líquido acítico. Hígado disminuido de tamaño, con vaso aumentado de tamaño y riñones de tamaño y ecogenicidad normales, siendo el resto de la exploración normal. El electro, una sobrecarga de cavidades izquierdas. Se realiza punción del líquido peritoneal. Eso lo propuso alguno de ustedes, la laparocentesis.
¿Para qué? Y bueno, para descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Y el paciente tiene en el líquido una albúmina de 5, aumentada, proteínas totales 9, aumentada, glucosa 50, bajo, LDH 510 aumentado, amilasa normal 20, pH 8 y tiene la presencia de 1100 neutrófilos por milímetro cúbico. Que ese es el criterio diagnóstico mayor de peritonitis bacteriana espontánea. Es la presencia de más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico en el líquido acítico. Si nosotros tenemos más de 250, hacemos diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Recuerden que las peritonitis en general, una peritonitis secundaria, una apendicitis, por ejemplo, también si nosotros punzáramos el líquido que se genera, que ahí sería un exudado, vamos a encontrar un montón de glóbulos blancos y vamos a encontrar un montón de polimorfos, muchos más de los que estamos viendo acá. Pero un líquido acítico no complicado no tiene polimorfos nucleares, o por lo menos tiene menos de 250. ¿Sí? Doctor, le hago una consulta. ¿A ese líquido habría que mandarlo a cultivar también? Ese líquido lo vamos a mandar a físico-químico, que es lo que hicimos recién, lo vamos a mandar a cultivar. Excelente propuesta. Es una de las cosas que tenemos que hacer porque tenemos que ver cuál es el germen que lo produce. Y en algunos casos podemos llevarlo a anatomía patológica también para ver si hay algún tipo de célula típica. Bien. Doctor, ¿en este paciente solo se cultiva el líquido acítico o también se hace hemocultivo? Se hace cultivo de la sangre también, ¿sí? Muy buena aclaración. Vamos a hacer cultivo del líquido acítico y hemocultivo. Bueno, en términos generales, a la citis, yo les explicaba recién, las podemos clasificar como trasudados y exudados. Hay veces donde vamos a tener la duda. Si un paciente que comienza con ascitis y sin antecedentes de cirrosis, sin antecedentes de alcoholismo, de hepatitis, nosotros tenemos siempre que investigar la presencia de ascitis. A nosotros nos obliga a investigarlo y a punzar, tomar una muestra y evaluar ese líquido. Ese líquido puede ser un trasudado o un exudado. Y para definirlo nosotros como tal, vamos a usar una cuenta matemática que se llama gasa, que es la diferencia, es decir, la resta, entre la albúmina en sangre y la albúmina en el líquido acítico. Si esa diferencia, recuerden, albúmina en sangre menos albúmina en líquido acítico, es mayor de 1,1, hablamos de trasudado. Y ahí es donde entran la mayoría de las causas que nosotros vemos. Las más comunes son todo lo que genera hiperaldosteronismo secundario, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico y la insuficiencia cardíaca. Son las tres más comunes de patologías que producen ascitis. Después hay otros como las metástasis hepáticas múltiples, el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas, la trombosis de la vena porta, bueno, causas más raras. Y si gasa, esta diferencia, nos da menor o igual a 1,1, pensamos en causas inflamatorias. Y ahí pensamos en carcinomatosis peritoneal, tuberculosis, ascitis secundaria, una pancreatitis aguda, enfermedades inmunológicas, acuérdense, el lupus. El lupus puede producir serositis, afectación de la pleura, del pericardio y del peritoneo, infarto de intestino mesentérico, obstrucción intestinal, ascitis biliar, una peritonitis bacteriana secundaria, como ya les decía, una apendicitis que se perfora, el paciente va a tener un exudado. En el caso de nuestro paciente, estamos un paciente que tenía una ascitis que era un trasudado y que se infecta. Se infecta y empieza a tener características de exudado, pero el origen siempre es un trasudado en los pacientes cirróticos. Bueno, vamos a ver, quiero que veamos esto. Esta es la complicación, es una de las complicaciones que estamos viendo en nuestro paciente. En realidad en nuestro paciente estamos viendo 4 complicaciones de la cirrosis. Estamos viendo
peritonitis bacteriana espontánea, estamos viendo una hemorragia digestiva alta, probablemente por varices. Estamos viendo, tal vez, un síndrome hepatorrenal y estamos viendo una encefalopatía hepática. Estamos viendo 4 cosas en el mismo paciente. La peritonitis bacteriana espontánea es, como lo dice la palabra, infección espontánea del líquido asítico en ausencia de causas abdominales que la justifique, como una apendicitis, por ejemplo. Siempre que veamos un paciente con peritonitis bacteriana espontánea, como dijimos recién, estamos hablando de un paciente con una cirrosis avanzada y en el momento que le diagnosticamos la peritonitis, sabemos que ese paciente tiene una sobrevida máxima de 2 años, a lo sumo, a menos que hagamos un trasplante, por ejemplo. Tiene una mortalidad alta, la PB del 20-40% de los pacientes infectados, y tiene otra característica que predispone al síndrome hepatorrenal. El diagnóstico ya lo dijimos, el aumento de las polimorfonucleares, más de 250 por milímetro cúbico en el líquido asítico, y obviamente si el cultivo que mandamos nos da positivo para un germen, ya confirmamos sin duda que el paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea. Generalmente los gérmenes que los producen son gérmenes del aparato digestivo, por lo tanto lo más común que sean gram negativos, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, enterococos, y con menos frecuencia pueden haber peritonitis bacteriana espontánea por anaerobios, las cuales son más graves. El tratamiento consiste básicamente en internar al paciente, evaluar las otras comorbilidades o las otras complicaciones en el caso de nuestro paciente múltiples y administrar antibióticos. Usamos antibióticos que sean efectivos para gram negativos y que penetren a líquidos asíticos, como las cefalosporinas de tercera generación, fundamentalmente la ceftriaxona. Y otra cosa que vamos a administrarle a los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea es albúmina para disminuir el riesgo de síndrome hepatorrenal. ¿Qué es el síndrome hepatorrenal? Bueno, ¿están ahí? Sí, doctor. ¿Qué? ¿Qué es el síndrome hepatorrenal? El síndrome hepatorrenal es una alteración funcional del riñón en relación a un paciente con una insuficiencia hepática severa. Estos pacientes, yo les dije que estaban vasodilatados sistémicamente, pero a nivel esplácnico tienden a vasocontraerse. Y eso genera alteraciones de la perfusión del riñón. Nosotros, para hablar de un síndrome hepatorrenal, tenemos que hablar de un riñón que esté sano previamente, o sea, que no tenga una insuficiencia renal previa, que la falla renal no esté en relación con una sepsis. Por ejemplo, nuestro paciente, acá se nos puede confundir que la falla renal puede ser por una sepsis o por un hepatorrenal, por medicación nefrotóxica que el paciente esté recibiendo o por alguna otra causa. O sea, el diagnóstico de síndrome hepatorrenal es por exclusión. Tenemos que excluir las otras causas de insuficiencia renal aguda para decir que esto es un síndrome hepatorrenal. Se ve asociado mucho o se precipita mucho por procesos infecciosos, pero fundamentalmente por peritonitis bacteriana espontánea, y tiene una gran mortalidad, un cuadro grave. Y lo que se produce es básicamente una vasoconstricción de la arteria aferente y una vasodilatación de la arteria eferente. Entonces cae el filtrado glomerular, es a nivel funcional, funciona como cuando vean insuficiencia renal, como una insuficiencia renal prerrenal, y es, como les repito, es funcional, o sea, no hay alteración estructural de ningún tipo. ¿Qué es lo que tenemos que descartar? Sí. Y la albúmina, por ejemplo, ¿qué es lo que hace, en qué ayudaría a este síndrome hepatorrenal? La albúmina, en este caso, se usa en dos momentos. Uno como preventivo del síndrome hepatorrenal, que es, en el caso nuestro, por ejemplo, de la peritonitis bacteriana espontánea, o cuando el paciente ya desarrolla el síndrome hepatorrenal. ¿Y en qué nos ayuda? La albúmina mejora la perfusión renal. Mejora las presiones hidrostáticas generales, pero a nivel esplácnico, mejora un poco la perfusión renal por mejoría más que hidrostática también, pero más que nada oncótica.
Bien, gracias, doctor. Bien, ¿qué tenemos que descartar para hablar de pato renal? Y bueno, que el paciente no esté chocado, un shock hipovolémico, un shock séptico, un shock cardiogénico, que no esté tomando drogas nefrotóxicas, que no haya proteinuria ni hematuria. En el síndrome hepatorenal no hay pérdida de proteínas ni hay pérdida de sangre. Eso nos haría pensar en otras causas. Que la concentración de sodio urinario sea menor de 10 milimoles por litros y que obviamente no tengamos ningún proceso obstructivo, que no haya un cálculo, que no haya una hiperplasia prostática que nos pueda generar una insuficiencia renal aguda. Siempre es por descarte. Y el tratamiento acá es importante, el que dijimos, digamos, en el pato renal y sobre todo relacionado con peritonitis bacteriana espontánea, le vamos a dar albúmina, en la PV le vamos a dar antibióticos y acá podemos usar una droga que es vasodilatadora, en realidad es vasoconstrictora sistémica. Son drogas vasoconstrictoras sistémicas que mejoran y disminuyen la presión portal. En este caso lo que usamos una droga que se llama terlipresina, no se olviden. La terlipresina es la primera línea. Podemos usar otras drogas como tiótrido, como somatostatina, pero la de primera línea es la terlipresina, que disminuye la presión portal y mejora la función renal de estos pacientes. Es una droga que ya vamos a ver, también la vamos a usar en la hemorragia digestiva alta por varices. Como disminuye la presión portal, disminuye la presión venosa de las varices, intravaricosa, y disminuye el sangrado y con el consiguiente posibilidad de que se genere un coágulo y el paciente deje de sangrar. Obviamente, este tipo de medicaciones deberíamos usarlos en unidades de terapia intensiva. Bien. Doctor, entonces la terlipresina se usa en el caso de ya un síndrome hepatorenal. La terlipresina la usamos en el síndrome hepatorenal, la usamos en la hemorragia digestiva alta por varices. Son las dos indicaciones. ¿Sí? Gracias. Hemorragia digestiva alta por varices, bueno. Es la complicación más grave desde el punto de vista vital. Como ya les decía, de las hemorragias digestivas altas las dividimos en variciales y no variciales. Las variciales son las de peor pronóstico, mortalidad del 30%. Se presenta como una hemorragia digestiva alta, a veces se presenta en forma cataclísmica. El paciente se desangra rápidamente y fallece en minutos. Acuérdense que si bien es un sangrado venoso, lo que sangra es una vena hipertensa. Entonces la presión que tienen estas venas no es la presión venosa normal que nosotros estamos acostumbrados a ver. Bueno, como toda hemorragia digestiva, soporte hemodinámico, acá usamos la terlipresina. Podemos hacer tratamiento endoscópico. Acá la endoscopía tiene dos utilidades. Una es el diagnóstico, es ver si lo que está sangrando es una varice esofágica, varices del techo gástrico u otra causa. Un cirrótico puede sangrar por una gastritis hipertensiva, por una úlcera duodenal, por una úlcera gástrica. O sea, que nos permite hacer el diagnóstico y por otro lado tiene la posibilidad de darnos herramientas terapéuticas como es la ligadura endoscópica con banding y la escleroterapia. Otro tratamiento que podemos usar, esto se usa como última instancia, es la colocación de un balón de Saxe-Taken-Blakemore. Este es un balón que tiene dos cámaras, una gástrica y otra esofágica, y es como si nosotros comprimiéramos la pared del esófago, como si comprimiéramos un sangrado en la piel, por ejemplo, para nivel esofágico, para cohibir la hemorragia. Esto es un tratamiento puente para hacer algo más. Y no se puede usar más de 24 horas porque corremos el riesgo de generar isquemia y necrosar la mucosa esofágica. Los tips acá no se hacen en Mendoza. Y como prevención, el paciente que tuvo una hemorragia digestiva y sobrevivió y se fue a la casa, se pueden usar beta bloqueantes no selectivos como el propanolol. ¿Por qué no se hacen los tips, doctor? Acá en Mendoza no hay nadie que tenga experiencia en esto. Los tips es un procedimiento invasivo que se hace por vía yugular,
y se canaliza el hígado y se generan puentes portosistémicos. O sea, se generan pequeñas circulaciones que conectan la circulación portal con la circulación, en este caso cava, venosa. Mejoran la presión portal, pero como ustedes estarán pensando seguramente en este momento, si yo genero un shunt portosistémico, tengo más riesgo de que este paciente haga encefalopatías hepáticas. Entonces a veces mejoramos algo y empeoramos otra cosa. Bueno. Encefalopatía hepática, este paciente nuestro está con una encefalopatía hepática, está somnoliento y tiene flapping. Se da en dos condiciones que tienen que estar sí o sí para que haya encefalopatía hepática. Una cirrosis avanzada del hígado o la presencia de un shunt portosistémico, como habíamos dicho recién. El shunt, si yo tengo un hígado que funciona bien, pero lo bypasseo, ¿sí? Todos los elementos que debería metabolizar el hígado no se metabolizan y pueden producir una encefalopatía hepática, incluso hasta con un hígado normal. Las teorías son varias de por qué se produce. Una de las que tienen que ver con receptores GABA a nivel del sistema nervioso central, tiene que ver con esto del aumento de los productos nitrogenados que son tóxicos para el sistema nervioso central. Es bastante común de ver, ¿sí? Tiene diferentes grados, ya vamos a ver la clasificación, pero en pacientes cirróticos, como se pueden imaginar, con gran avance de su enfermedad, se presenta bastante frecuentemente y tiene diferentes grados de presentación. Primero, tiene una característica en la encefalopatía hepática que lo primero que se altera son las praxias constructivas. El paciente, antes de tener trastornos de conciencia o trastornos de conducta, lo primero que tiene es una pérdida o una disminución de las praxias constructivas. ¿Y cómo lo podemos poner de manifiesto? Y pidiéndole al paciente que escriba, por ejemplo. Él se da cuenta de que escribe diferente a lo que escribía habitualmente. Esa es una característica muy al principio de la encefalopatía hepática. Y la otra también que aparece muy al principio es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Los pacientes suelen dormir más de día que de noche, sin tener trastornos cualitativos ni cuantitativos de conciencia. Y después empieza fundamentalmente la confusión, pacientes que, como decía el Ferreras, pacientes que se lavan las manos con el plato de sopa, o sea, se empiezan a comportar de forma inadecuada y al final empiezan a aparecer los trastornos cuantitativos de conciencia que pueden llegar incluso hasta el coma, que es el grado 4. Como característica interesante del examen físico es la presencia del flapping tremor o asterixis, que es lo que vamos a ver con la maniobra que ustedes ya saben. Los mecanismos por los cuales se dispara, o sea, yo les dije que para que haya encefalopatía hepática tiene que haber insuficiencia hepática o un shunt portosistémico, pero hay diferentes precipitantes que generan esta encefalopatía. Que estos pueden ser el consumo de proteínas de origen animal. La presencia de este tipo de proteínas aumenta el nitrógeno y aumenta la posibilidad de encefalopatía hepática, obviamente la constipación. La hemorragia digestiva, la presencia de sangre en el tubo digestivo aumenta los productos nitrogenados. La deshidratación, la hiponatremia, la hipocalemia, el consumo de benzodiazepinas. Hay toda una teoría de los receptores GABA, como les decía recién, entonces el consumo de las benzodiazepinas también puede disparar una encefalopatía hepática. Procesos infecciosos también, como en el caso de nuestro paciente tenemos de todo, tenemos la hemorragia digestiva, tenemos el proceso infeccioso, está deshidratado, tiene varios mecanismos de trigger de encefalopatía. ¿Tiene que ser un consumo muy elevado de benzodiazepinas? ¿O? No necesariamente. No necesariamente. Ahí, con dosis habituales puede disparar una encefalopatía hepática. Mira.
O sea que si el paciente tiene una excitabilidad, no hay que controlarlo con benzodiazepina jamás. ¿Con qué controlaríamos en ese caso si el paciente está excitado? Hay una sola benzodiazepina que podríamos usar, que es la que tiene la vida media más corta, que es el lorazepam. Habría que evitarlo, pero podríamos usar el lorazepam. Y si el paciente tiene un episodio de excitación psicomotriz, podríamos usar neurolépticos típicos como el haloperidol, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos a tratar la encefalopatía hepática? Bueno, primero descartar estas causas que hemos hablado, que el paciente no esté sangrando, no esté deshidratado, no tenga un proceso infeccioso, no haya consumido benzodiazepinas. Y después tenemos algunos tratamientos que mejoran la flora intestinal, como es el uso de la lactulosa. La lactulosa es un disacárido de la cual el ser humano no tiene disacaridasa, por lo tanto no se divide en sus elementos iniciales y arrastra agua. Al no absorberse, es osmóticamente activo y eso permite mejorar la catarsis. Y por otro lado, las bacterias propias del intestino fermentan la lactulosa y disminuyen el pH intraintestinal. Y eso genera la selección de bacterias no proteolíticas. Entonces mejora la encefalopatía hepática. Se pueden usar antibióticos, como se puede usar un aminoglucósido que se llama neomicina, no se absorbe, actúa solamente sobre el aparato digestivo y también selecciona bacterias no proteolíticas. Después hay otro antibiótico que se llama, ya me voy a acordar cómo se llama y les digo, que también lo podemos usar para este tipo de, para, digamos, seleccionar bacterias no proteolíticas. Rifaximina se llama. La rifaximina. Acá está, mira. Rifaximina. Bien, y obviamente todo lo que tienda a mejorar la función hepática, que en el caso de estos pacientes el único tratamiento que nos queda es el trasplante. Si nosotros un paciente con encefalopatía hepática lo trasplantamos, le resolvemos el problema, desaparece el problema. Bueno, yo dejaría aquí. Ok, doctor. Dudas. Profe, ¿este paciente tiene riesgo también de tener una pericarditis? ¿Por qué? No sé, como parte de todo este líquido que se extravasa. Por la vos decís un derrame pericárdico. Claro. Puede tener, sí, los pacientes cirróticos pueden tener derrames pleurales y pericárdicos. Bien, no gracias. Es lo primero que se manifiesta es la citis, pero pueden tener derrame pleural y pericárdico, a diferencia, por ejemplo, de un síndrome nefrótico o una insuficiencia cardíaca, donde lo que primero se pone en manifiesto puede ser un derrame pleural, segundo un derrame pericárdico y tercero una presencia de ascitis. Bien, gracias. Profe, una pregunta. En este paciente que viene con una ascitis, que por más de que ya había hecho una peritoritis bacteriana, ¿se le dan diuréticos? No. ¿Y la ascitis? En este caso hay que ver el estado hemodinámico del paciente. Es un paciente que está hipotenso, que está oligúrico, no le vamos a dar diuréticos. Lo vamos a compensar, lo vamos a estabilizar y cuando su cirrosis esté compensada, ahí vamos a dar diuréticos para su ascitis. En este paciente, ¿Cuáles serían las indicaciones para un drenaje de la ascitis? Para la paracentesis. Como tratamiento, la paracentesis terapéutica se usa en las ascitis refractarias, cuando el tratamiento médico no resuelve la ascitis o no la mejora. No les hablé del tratamiento médico de la ascitis y es importante. Básicamente, a nivel de alimentación hay que disminuir casi a cero la ingesta de sodio,
o sea, nada de sal. Y usamos diferentes diuréticos, básicamente es 2. El de primera línea que usamos son, estos pacientes recuerden que tienen un hiperaldosteronismo secundario, entonces lo que usamos son bloqueantes de los receptores de aldosterona, como pueden ser la espironolactona o la eplerenona, como de primera línea. Y como segunda línea usamos diuréticos de asa como la furosemida, que son diuréticos más fuertes, pero no actúan sobre el mecanismo, digamos, la cascada que genera la citis, sino que lo único que hacen es que el paciente orine más. Este paciente, por las condiciones en las que se encuentra, naturalmente va a tender a estar acostado. Este paciente sí va a estar acostado. Sí, el paciente este paciente que estamos viendo, un paciente que está con trastorno de conciencia, o sea que no lo vas a ver sentado ni parado, lo vas a ver acostado. Ah, bien. No, era para ver si consideramos, por ejemplo, un tratamiento con cama metabólica, pero digo, si ya está acostado, ¿para qué? ¿Un tratamiento con qué? Cama metabólica. Cuando se le sugiere a un paciente que mantenga reposo para favorecer la eliminación de líquidos porque no está el estímulo presente de la hormona antidiurética por la bipedestación. Bueno, está bien, el reposo es parte del tratamiento también de la citis. El reposo acostado. Doctor, ¿y en el caso de la posición antálgica del paciente? No. ¿Pero por qué? ¿Por el dolor de panza? Sí. No, en este caso el paciente está somnoliento, está con trastorno de conciencia. Está acostado porque no tiene la capacidad de levantarse. Ok, gracias. Doctor, y en el caso que usted dijo que no se podía usar diuréticos porque obviamente estaba hemodinámicamente, no estaba estable, pero es un tratamiento, o sea, es de los fármacos de primera línea que se utilizan. ¿Qué se utiliza en cambio? Digamos, ¿para qué? Si no vas a usar, y si no usa diuréticos en este paciente y se usa normalmente, ¿qué se utilizaría para poder compensar, digamos? ¿Para compensar qué? No entiendo la pregunta. A ver, la furosemida y la espironolactona, ¿no la nombró como medicación para la citis? Sí. Bien, y no dijo anteriormente que no se daba diuréticos. Entonces, ¿qué se daría? O sea, me quedó ahí como colgado eso. Un paciente que tiene una peritonitis bacteriana espontánea, que está encefalopático, que tiene una insuficiencia renal aguda y que tiene una hemorragia digestiva. Todo eso contraindica el uso de diuréticos. Entonces nosotros tenemos que compensar al paciente, tratar cada una de sus complicaciones y en el momento que esté en condiciones de su función renal se haya mejorado, el paciente mejore su estado de conciencia, deje de sangrar y el proceso infeccioso esté controlado, nosotros recién ahí podemos empezar a usar diuréticos, que los vamos a ir controlando. El tratamiento de la citis, si querés tratar la citis así como asitis en el paciente con la gravedad que tiene, digamos, no te preocupes tanto por eso, porque la citis no es lo que lo va a matar. Si tiene una citis a presión y está haciendo un síndrome de hipertensión abdominal, lo único que te queda es hacer la paracentesis, o sea, punzar y sacar líquido. Bien, gracias, doctor. Bien. De nada. Cuando le mejoremos la presión oncótica dándole albúmina o algo así, ¿ahí va a ir absorbiendo el líquido acítico a veces o nunca? Muy poquito. No, la albúmina para tratar la citis no se usa, no sirve. Sí para prevenir un hepato renal o para tratar un hepato renal. Paciente con asitis, la albúmina no mejora nada. Hay teorías que mejora, porque la furosemida, por ejemplo, se une a la albúmina, que mejoraría la acción de la furosemida, pero en realidad no está indicado, la albúmina no está indicado en la citis, por más que el paciente esté hipoluminémico severo. Hay que mejorar la función hepática, dentro de lo que se pueda.
Gracias. Bueno, chicos. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.